Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión os vamos a enseñar el firmware del punto de acceso profesional Edimax OAP900, un punto de acceso de exteriores y que únicamente funciona en la banda de 5 GHz, proporcionando una velocidad de hasta 867 megabits por segundo gracias a la tecnología Wi-Fi AC. Tal y como podéis ver, el firmware es muy similar a otros dispositivos Edimax Pro, como por ejemplo el CAP 1200 que hemos analizado anteriormente. En la pestaña Información, en System Information, podremos ver todas las características del propio sistema, incluyendo la versión de firmware que lleva instalada, que es la 1.6, ya que es la primera. Si bajamos, veremos que tenemos dos LAN. La primera LAN es donde se conecta el inyector PoE o la alimentación del dispositivo si lo hacemos a través de un switch PoE. Y la LAN 2 nos permite conectar otro punto de acceso, o por ejemplo una cámara IP del fabricante, a través también de la tecnología PoE. Es decir, este punto de acceso se alimenta a través de la tecnología PoE y es capaz de alimentar otro dispositivo a través de PoE. Y después, respecto a la banda de 5 GHz, pues tendremos disponibles los canales altos, los canales DFS. ¿Por qué tenemos estos canales y no, por ejemplo, el 36, el 40, el 44 y el 48, que son los más típicos? Porque estos canales están prohibidos por la legislación en entornos de exterior. Y es que este dispositivo está específicamente diseñado para entornos exteriores. Como podéis ver aquí, podemos crear varios SSIDs, incluyendo diferentes VLAN ID por si acaso queremos que este dispositivo, pues los clientes se incorporen en diferentes VLANs de la organización. Respecto a los clientes Wi-Fi, pues veremos aquí un listado de todos los clientes que tenemos conectados, que en este momento no tenemos conectado ninguno. Respecto a Wireless Monitor, lo que nos permite es escanear la red en busca de puntos de acceso que también estén trabajando en la banda de 5 GHz para evitar solaparnos con los canales. Respecto a los clientes de HCP, si nos conectamos directamente al punto de acceso y tenemos habilitado el servidor de HCP, que este dispositivo lo incorpora, es decir, no es necesario que en nuestra organización haya un servidor de HCP, este propio punto de acceso tiene un DHCP incorporado. Y luego finalmente tenemos el log del propio sistema. Respecto a las opciones de la red, tenemos la posibilidad de actuar como cliente de HCP, como dirección IP estática, que por defecto es la 2.2, como ya habéis visto en otros análisis del fabricante Edimax, y también como servidor de HCP. Podremos poner un rango, el rango que nosotros queramos, y a continuación también podremos poner direcciones IP estáticas en función de la MAC. Es decir, es un servidor de HCP muy completo. Respecto al puerto de la LAN, tenemos la posibilidad de habilitar o deshabilitar el puerto, de poner la velocidad y el duplex automático o seleccionarlo nosotros manualmente. Asimismo, también tenemos el control de flujo y el ahorro de energía gracias al estándar AZ. Respecto a las VLANs, podremos tener tanto la LAN 1 como la LAN 2 los puertos untagged, es decir, sin etiqueta, en la VLAN ID que nosotros queramos. Y también nos permite taguear ese puerto, de tal manera que si por casualidad nos estamos recibiendo un trunk, pues automáticamente poder permitir a los clientes conectarse a la VLAN ID que ellos quieran. Aquí, si hubiésemos creado más SSIDs, que este punto de acceso nos permite hasta 16 SSIDs, podremos modificar los diferentes VLANs ID para que cada cliente que se conecta a una red Wi-Fi diferente se asocie a diferentes VLANs. Y por supuesto, también tenemos aquí la posibilidad de modificar la VLAN de gestión, algo importantísimo para que los clientes no sean capaces de conectarse al propio punto de acceso, al firmware del propio equipo. Respecto a las opciones wireless, como tenemos únicamente la banda de 5 GHz, pues obviamente solo podremos configurar los aspectos relativos a esta banda. Podremos seleccionar qué estándar queremos que se utilice, el estándar A, AN o AN y AC, y también podremos elegir el número de SSID que nosotros queramos. Como os hemos dicho antes, este punto de acceso nos permite hasta 16 redes inalámbricas separadas, ya que nos permite separar por diferentes VLANs, pero también sin ningún tipo de problema podremos crear dos redes Wi-Fi diferentes con el mismo VLAN ID.
En este caso hemos creado una red que se llama Redstone únicamente. Aquí, tal y como os hemos dicho antes, los canales disponibles son del 100 hacia arriba, es decir, son los canales DFS, los orientados específicamente a entornos externos. No obstante, este tipo de canales también los podremos instalar en entornos internos, pero es que este punto de acceso está orientado a eso, a entornos exteriores. Y por supuesto nos permite modificar el ancho de canal. O lo tenemos en automático con 80, 40, 20 y el punto de acceso automáticamente, dependiendo de las interferencias que reciba, pues conmutará en 80 MHz de ancho de canal o en 40 o en 20. Respecto al menú avanzado, encontramos las típicas opciones del fabricante Edimax, tal y como podéis ver aquí. Un aspecto muy destacable es el ACK Timeout, que nos lo pone aquí en kilómetros. Es decir, si por ejemplo colocamos un punto de acceso a otro en menos de 1 kilómetro, pues seleccionamos 1 kilómetro. Si por ejemplo lo conectamos en 1,5 km, pues pondremos 2 kilómetros para que no ocurra el timeout y se empiecen a retransmitir todas las tramas nuevamente. Respecto a la seguridad, es estándar, esto ya lo hemos visto en otros menús del fabricante de Edimax. Simplemente podremos hacer un aislamiento de los clientes, tanto por SSID como por estación base. Además, el estándar 802.11k lo que nos permite es habilitarlo o deshabilitarlo, y es que esta característica es el roaming, es decir, si nosotros vamos a conectar dispositivos móviles a una red de puntos de acceso del fabricante Edimax, es recomendable tenerlo siempre activado, porque de esta manera el cliente inalámbrico se conectará siempre al punto de acceso más cercano y que menos saturado esté. Por supuesto, también nos permite un balanceo de carga, es decir, conectar hasta 50 clientes simultáneamente en este punto de acceso. Respecto a la autenticación, tenemos los típicos métodos sin autenticación, web, 802.1x, WPA PSK y WPA EAP. Debemos recordar que este punto de acceso también incorpora un servidor Radius incorporado, es decir, este firmware del fabricante Edimax es realmente completo y por supuesto podremos modificar pues diferentes tipos de cifrado, diferentes tipos por ejemplo de la contraseña PSK, si queremos una frase de paso o en hexadecimal, etc. Y por supuesto también tenemos la posibilidad de realizar un filtrado MAC con la autenticación Radius y finalmente la autenticación Radius. Es decir, es muy completo. Respecto al WDS, este equipo lo soporta sin ningún problema y podremos configurarlo de dos modos distintos, WDS con AP o WDS dedicado, es decir, punto a punto sin que los clientes se puedan conectar a él. En la red Wi-Fi de invitados podremos habilitar un control del ancho de banda que se reserva a los propios clientes, y también podremos filtrar las direcciones IP sin ningún problema, incluso permitir el acceso o denegar el acceso a diferentes subredes que tengamos en la organización. Algo ideal de cara a los clientes, porque los clientes invitados no deberían tener acceso nunca a ninguna parte de la red. Deberían estar completamente aislados y tener únicamente conectividad con Internet o con las subredes que se necesiten. Respecto al WPS, aquí lo tenemos, son las configuraciones típicas de los firmwares de Edimax Pro. En cuanto al Radius, en redstone.net ya hemos publicado manuales en detalle de cómo se configuraría el servidor Radius de los puntos de acceso profesionales de Edimax. El filtrado MAC es igual que siempre, el WMM es exactamente igual que siempre, y respecto al Traffic Shaping podremos habilitarlo y configurar cada SSID por separado, es decir, podremos definir un ancho de banda de descarga y un ancho de banda de subida. Y como máximo podremos poner 1024 MB. ¿Por qué no podemos poner más? Porque el puerto es Gigabit Ethernet. No tiene ningún sentido poner más ancho de banda de lo que soporta la propia interfaz de red. Y por último, respecto a la antena, esto es nuevo, y es que este punto de acceso tiene antenas internas y también tiene dos conectores RP-SMA externas, es decir, podremos conectar antenas externas de alta ganancia para proporcionar una mayor cobertura. Y aquí es donde debemos elegir qué antenas utilizar, o las internas o las externas. No podemos utilizar las dos, un detalle muy importante. Respecto a la parte de gestión, tenemos las típicas funcionalidades de nombre de administrador, su contraseña, así como
la posibilidad de administrar el equipo a través de HTTPS, Telnet, SSH, SNMP, etc. Respecto al SNMP, es un punto muy a favor que nos soporte la versión 3, ya que la versión 3 va completamente cifrado, no es como la versión 1 y versión 2, que no va cifrado de ningún modo. La V3 además nos proporciona autenticación. No ocurre como V1 y V2, que es simplemente la community del get y la community del set. Otras opciones que tenemos es, por ejemplo, la fecha con la hora y el día. Podremos configurar un servidor syslog para enviar automáticamente todos los logs a ese servidor, y de esta manera, si por casualidad el punto de acceso se bloquea, pues podremos ver los últimos logs que ha enviado. Asimismo, también podremos enviar estos logs a través de correo electrónico, ideal para localizar cualquier tipo de fallo o problema. Y además también nos permite ejecutar un ping para ver si una estación base pues está levantada o está caída. Respecto a la parte de avanzado, podremos apagar y encender los LEDs tanto de la señal como de también el LED de encendido del propio equipo. La actualización del firmware es exactamente igual que en dispositivos anteriores. Respecto a guardar y restaurar las configuraciones es exactamente lo mismo. Importante que nos permite cifrar la configuración con una contraseña. ¿Por qué nos interesa cifrar la configuración? Para que no nos aparezcan las contraseñas ni las configuraciones en claro y que cualquiera lo pueda leer. También nos permite restaurar valores de fábrica y finalmente reiniciar el propio equipo. Y por último, un detalle muy importante. Por último, este punto de acceso Edimax OAP 900 nos permite configurarlo de 3 modos distintos. El modo por defecto es el modo punto de acceso, que es el que todos conocemos, emite conectividad Wi-Fi y se gestiona a través del propio firmware. El modo punto de acceso gestionado lo que nos permite es gestionar este Edimax Pro con el controlador Wi-Fi, como por ejemplo el Edimax APC500 u otros puntos de acceso profesionales que nos permita la posibilidad de controller. Y por último, el Client Bridge Mode lo que nos permite es conectarnos de manera inalámbrica con un punto de acceso y actuar únicamente como modo puente. Un detalle muy importante es que este equipo no incorpora la posibilidad de gestionar otros puntos de acceso del fabricante Edimax, únicamente puede ser gestionado. Y hasta aquí hemos llegado con este análisis del firmware Edimax OAP 900. Os esperamos en redstone.net, donde encontraréis el análisis a fondo de este dispositivo.